Abonado en todas las descargas gratuitas y se conecta solo cuando no hay nadie en línea. Astor Vitali, cultura. En eso estamos. Desde el 14 de septiembre hasta el 14 de este mes tendrá lugar, este mes es octubre, por si lo escuchás después en YouTube, tiene lugar en Bahía Blanca la tercera edición del Festival de Ópera Independiente del Sur. Bueno, hay una cantidad de actividades y tenemos a dos de sus integrantes, Natalia Abad, que es una de las organizadoras, quien ha venido promoviendo este trabajo desde inicialmente, digamos, y Leandro Ariel Mantiñán, que ha compuesto y trabaja en la dirección musical de una de las obras que ahora vamos a hablar. Presento así muy rápidamente para que ustedes puedan contar en lugar de yo leer la gacetilla. Buen día, gracias por venir, ¿cómo están? Buenos días, Astor. ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Un placer. Vamos a hablar en principio del festival, para poner en contexto, de Ópera Independiente del Sur, tercera edición. Quiere decir que hay un trabajo de 3 años. ¿Cómo surge esto? ¿Qué es lo que vienen articulando? Y el festival surge como una necesidad de ver ópera en Bahía Blanca, personal, creo, pero después de como un reflejo también de ver que había una necesidad del público y de los intérpretes, de los compositores, de distintas ramas también artísticas, de realizar ópera. Pero un público ávido de escuchar, porque siempre que había funciones de ópera se llenaban, pero había muy poca realización del género. Porque claro, para hacer ópera hay que hacer un despliegue de producción en cantidad de personas que es bastante mayor a una propuesta de un grupo. Y en general los organismos artísticos del sur son quienes tienen los recursos, deberían tener los recursos para llevar adelante. Sin embargo, ahora creo que está Butterfly, pero en los últimos 10, 15 años ha decaído en número. Esto no es una opinión, sino simplemente es una cuestión contable, los recursos para producción de ópera en lo que es organismo artístico del sur, ¿no? Con lo cual hay mucho menos. Y esto, estoy intentando contextuar para quien escucha, es un grupo de personas independientes, inicialmente a partir de tu propuesta, que se reúne para producir ópera. Sí, no, también iba a decir que tampoco no alcanza tampoco en otros espacios, en otras ciudades tampoco alcanza la producción del Estado, ¿no? Y hay, no sé, en Buenos Aires está lleno de compañías independientes. Hay un montón de compañías independientes, más grandes, más chicas, realizando distintos tipos de ópera más nueva, ópera tradicional. Y acá en Bahía la producción independiente escaseaba mucho y los últimos años, ahora este año el año pasado se realizó una ópera independiente en la que estuve también otro grupo, Ópera Estudio. Este año surgió otra compañía. Creo que también el festival alentó a que se pueda hacer ópera en Bahía de manera independiente, y esa era también uno de los objetivos, mostrar que se puede y que hay público y que bueno, y eso, animar a los demás a hacerlo. Leandro, antes de hablar de el trabajo en particular de este festival, como autor, como compositor, ¿qué se te viene a la cabeza cuando tenés que pensar en este lenguaje en particular? Digamos que, cada desafío compositivo puede nutrirse de diferentes, o puede hacerse a través de diferentes lenguajes. En este caso, cuando pensás en ópera, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cómo funciona esa rara sinapsis de tu mente? Bueno, es una situación muy compleja, porque, bueno, lo primero que quería decir era que estos espacios son geniales para los compositores, las compositoras, porque no existen, y si no existen, uno no compone, digamos, sencillamente. Claro. Y bueno, por supuesto que es mi primer ópera, que compongo. Y bueno, gracias a que fui convocado a componerla, porque es un trabajo muy grande,
que tenés que tener muchas ganas de sentarte así porque sí. A veces sucede, de repente uno quiere escribir una sinfonía y decir, bueno, ¿cuándo se va a estrenar? Qué sé yo, la escribo porque tengo ganas. No es que no suceda, pero bueno, una obra con escena, con mucha gente, independiente, porque una cosa es que de repente OAS, la orquesta, bueno, podemos hacer una obra, bueno, están todos los recursos, digamos, está la orquesta, pero una cuestión independiente que hay que ponerse la mochila al hombro y ensayar mucho, y buscar y convocar y organizar horarios, bueno. Y cuando uno piensa en ópera, me sucedió que bueno, que uno tenía que encontrar un tema que me atrajera, que me seduciera. Y también, bueno, Natalia tenía sus propuestas, o sea, la idea de hacer algo, digamos, feminista, o algo que tuviera que ver con cuestiones de grupos minoritarios y, bueno, entonces esto que queríamos hacer algo actual. Sí. Y bueno, yo estaba leyendo un libro que casualmente es de mi hermano, de un antropólogo, Sí. y bueno, como que las cosas se iban cerrando y me convenció empezar a trabajar en eso. Pero bueno, es difícil responder la pregunta qué se me viene a la cabeza cuando compongo ópera, porque fue la primera que compuse, sencillamente por eso. Es como que uno se va armando ahí con él, va aprendiendo. Te lo formulo de otra manera. El hecho de haber escrito obras que tienen que ver con diferentes lenguajes, algunos contemporáneos, y estrenado por orquesta, y acá vos introdujiste un elemento que es lo escénico. Ahí hay algo que me imagino que condiciona en el buen sentido, en el sentido de que tenés que ir por un camino que tal vez no vas cuando haces música para orquesta, que condiciona lo compositivo y que te lleva a pensar también en eso escénico, además de lo esencialmente musical, digamos. Sí, totalmente. Y en esta oportunidad, en esta ocasión, fue un desafío grande porque la idea era hacer algo no muy tradicional, o sea, con un argumento, que un hilo conductor, sí, que va sucediendo, sino la idea era hacer algo, cosas sueltas que tuvieran que ver con una idea central, pero o sea, cómo hacer algo más bien aleatorio, más bien que no tuviera una historia así, que viste que empieza y que termina. Yo quería hacer algo que se hizo, no es que no exista, pero no esa idea tradicional de ópera de que uno va y mira, sino también interactuar cosas y bueno, es como que tenía que armar diferentes situaciones que generaran eso, ¿no? Y digamos, hay una cuestión de música, ensamble, que eso sí, estoy habituado a escribir y a componer, pero había muchos desafíos que no habían sucedido en otras oportunidades, como por ejemplo que la parte de la música, del ensamble en sí, propiamente dicho, tenía que equilibrar toda una primera parte, porque la obra está básicamente dividida en dos grandes secciones. Déjame hacer un paréntesis, que la obra se estrenó el 14 del mes pasado y que hay una fecha a confirmar. En breve lo estarán diciendo para quienes quieran presenciarlo y se lo hayan perdido en la primera oportunidad. Sí, decías, tiene esta particularidad. Claro, que tiene dos grandes partes muy distintas, una de otra, y la segunda parte tenía que equilibrar musicalmente la primera. Bueno, no quiero espolear mucho, no vamos acá, no sé, la productora. Ya se estrenó. Entonces, la idea era, bueno, cómo porque más allá de la contemporaneidad, de los recursos actuales y aleatorios, yo buscaba también un equilibrio formal. Entonces, bueno, tuve que recurrir a un texto bastante amplio en la segunda parte para equilibrar toda la primera. Bueno, toda una cuestión interesante. Lindo desafío. La verdad que fue un muy lindo desafío. Y agradecido acá a Natalia.
Leandro Ariel Mantirante, casi te cambio de profesión y todo. Es a quien están escuchando, Natalia Abad. Contame respecto al enfoque de este festival, creo que de todos, pero en particular de este, hablaba de la mirada. Recién Leandro, vos que has venido promoviéndolo, que es un poco la idea, o no un poco la ideóloga del trabajo, ¿por qué sería en realidad? ¿Por qué y cuál es qué están promoviendo en términos conceptuales? Y cuando decimos conceptuales, aquí hay una cuestión artística, también afecta a los cuerpos en la propuesta, no solo las ideas. ¿Por dónde va la cuestión, la búsqueda? Bueno, la búsqueda del festival en realidad no es solamente hacer ópera, sino también tiene una cuestión social y en particular, bueno, feminista. Desde el comienzo hicimos todas las óperas que realizamos tenían alguna cuestión, algo social que las atravesara, ¿no? Una temática que después pudiera atravesar el festival en las otras actividades. Y didáctica. Claro, didáctica también, charlas. Sí. O sea, tiene como varios ejes. Uno es el de la ópera, de hacer ópera. Otro es el de generar fuentes de trabajo, empezar a promover para generar dentro de lo posible fuentes de trabajo. O sea, todas las personas que trabajan en el festival cobran honorarios por los trabajos que hacen como artistas. Luego, el siguiente eje es también de este didáctico de formación, donde realizamos talleres gratuitos para estudiantes, en este caso trajimos una maestra junto con Ópera Estudio de Buenos Aires y realizamos becas. Y el último eje también es que tiene que ver con lo social, que en este caso, bueno, que en otros casos, en los anteriores trabajamos sobre violencia de género, sobre la maternidad, entonces después hicimos talleres en torno a esas temáticas, y en este caso tiene que ver con la temática medioambiental, que es la temática de la obra en realidad. Por eso también me decía Ariel que, bueno, lo que pretendía yo de la obra, que también que no fuera simplemente contamos una historia por contar, sino algo que nos moviera. Y entonces, en torno a esa temática, que, bueno, la ópera es antropoceno, ¿no? No sé si querés contar algo, Ariel, pero es lo que habla es sobre cómo el hombre en esta... Bueno, algunos científicos quieren llamar a esta era la era del antropoceno, ¿no? Antropocentrista. Como el hombre es el centro de este planeta, de la Tierra, y utiliza la naturaleza como recurso, ¿no? Y no como no se siente parte de ella, sino que... separado de ella. Claro, está separado de ella y la utiliza como recurso. Y entonces, en torno a esa temática, a partir de mañana vamos a realizar talleres que son articulados con el CONICET y con la Universidad del Sur, con especialistas de diferentes áreas que tratarán la temática, pero para todo público. No hablarán de su especialidad, de qué están estudiando muy en particular, sino van a mostrar su mirada a partir de su estudio, de su campo de estudio, y trataremos de que sea lo más amenas posible, que se dé lugar a las charlas. Sí, que no sea el intento de difusión de un paper, sino un contacto más comunitario de quienes tienen un conocimiento sobre un tema. 3 del 10, un taller de cofilosofía, hombres y naturaleza, con Sandra Bote, esto es en Casa Coleman, el día 4, el viernes lo que dije recién es a las 19. Lo del día viernes, problemas medioambientales transversales, desafío a resolver para mitigar el cambio climático. Bueno, tiene un trabajo. Qué desafíos a resolver, sí. A las 19 horas, acciones para un futuro sostenible con Alejandro Vitale, esto también en Casa Coleman. Y el día 7, el lunes a las 18, música maestra, androcentrismo y sexismo en la música, con Silvia Palumbo Jaime, conocida aquí en esta radio. Esto es en ADUNS, pasaje Tres Arroyos 538, dije a las 18. Bueno, pueden buscar en las redes, hay más actividades de aquí hasta el día 10 que
que están pautadas. Iba a decir que termina, pero bueno, está todavía Sí, la fecha confirmada. agrego algo acá. Sí. Bueno, lo pueden buscar en las redes del festival, que es Ópera Independiente del Sur. Ujú. Las actividades estas con UNCI y CONICET están Sí. hechas en articulación, en trabajo coordinado con Casa Coleman. Ujú. O sea, no es un trabajo solo de Ópera Independiente del Sur, sino es un trabajo coordinado con Casa Coleman, que depende de Fundasur. Sí. Y luego la actividad de música maestra es una actividad que está coordinada con UNSUR. Y se hace en ADUNS, por eso todas las demás actividades se hacen en Casa Coleman, pero esa de música maestra tiene que ver con también, por otro lado, una de las líneas que siempre estaba era esta línea del feminismo. Bueno, entonces arreglamos esta charla también atravesada por la temática de la ópera, pero en otra línea, bueno, con Silvia Palumbo y con la Unión de Músicos del Sur. Yo no sé cómo será el almuerzo con el hermano antropólogo, pero de esa charla entiendo por lo que decías. Básicamente fútbol. Está bien. No, contar, bueno, algo un poco más, ya lo explicó Natalia súper bien, pero la idea es esta, ¿no? De que el antropocentrismo, el hombre como especie humana y el hombre como género masculino también, que dominador absoluto del universo y centro. Eso como el geocentrismo, ¿no? De hace 1000 años, 2000 años, pero que en realidad se profundiza porque ahora es el hombre centro del universo y bueno, y separado de la naturaleza, como es algo cultural ya que viene de hace muchísimos milenios, que Dios te crea a la imagen y semejanza, ¿no? Que tiene que cuidar a la naturaleza, cuando la naturaleza existe desde hace 4.500 millones de años de antigüedad. Antes de este accidente claro, que se llama ser humano. Y es la primera vez en la historia del planeta que una especie cambia tanto el contexto, ¿no? El medio ambiente. Siempre se ha cambiado, por supuesto, pero ahora... Y bueno, ¿y cuándo empieza el antropocentrismo, ¿no? Con la agricultura, la ganadería, los asentamientos, con la revolución industrial, con la máquina de vapor, qué sé yo. Se acelera, está ligado a la acelera, producción y a la supuesto. acumulación de capital. Exactamente. Esa es la idea. Me gustaría preguntarles en este sentido, aprovechando el tema que eligieron, respecto del problema del mito de la religión, en dos sentidos. Hay un filósofo argentino, León Rosisme, que plantea que sin cristianismo no podría haber, que es la religión que adopta el capitalismo. Sería largo de desarrollar, pero básicamente en ese proceso que vos señalabas largo y que también tiene que ver con la invasión a América, todo ese proceso de acumulación eurocentrista, y que vamos a dejar ahí como para más o menos dar referencia, pero aparece también una especie de símbolo religioso para creer que somos tan importantes como seres humanos y creer que tenemos la posibilidad de extraer de la naturaleza todo y que esto no tiene consecuencias. Hay que tener una fe, será en el dólar, será en esto o en lo otro, pero una fe muy profunda para ser tan torpe de destruir todo. Incluso hay gente que concibe nuevas personas, es decir, tiene hijos, hijas, con la plena conciencia de que su propia actividad a 30 años, 40 años, 50 años está haciendo un ejercicio de la violencia contra el entorno que es muchas veces irrecuperable. Esto por un lado, digamos, cómo piensan eso y ni hablar de la cuestión feminismo, iglesia, etcétera. Bueno, y por otro lado, pero el anverso o el reverso de la cuestión de la fe, que tiene que ver con la música como rito, me gustaría preguntarles, porque justamente en esto de que las personas participen en la elaboración, no, en el momento en que se produce
la situación de ópera. Tal vez hay algo de recuperación que el capitalismo también separó en esto de la música como una cosa fuera de lo espiritual, digamos, como la industria del entretenimiento. Antes la música tenía que ver justamente con un momento de conexión con o el entorno o la creencia que fuera que tuviera determinada cultura. Bueno, dos temas muy abiertos para que ustedes contesten lo que quieran, pero solo porque tenés un hermano antropólogo. Bueno, nada, se me ocurren dos cositas que sí, son larguísimas para desarrollar y estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Empiezo por la segunda. Sí. El tema del rito es muy interesante en la música, porque desde tiempos ancestrales que la música se hacía en ronda, en el fogón, ahí todos saltando, bailando, o sea, esa cuestión de que todas y todos eran partícipes, eran actores importantes, o bailando, o aplaudiendo, o cantando, o escuchando. Ahora esa cuestión de la modernidad que separa el escenario y el público, eso es una cuestión que ya tenemos muy, muy incorporada, pero... no fue así. Claro. Exactamente, por milenios no fue así. Esa cuestión de surround que ahora nos parece tan moderna y no, eso es tan antiguo como... Y está bueno eso que vos decís, el rito, ¿no? de lo Digo musical. porque por lo que vi por ahí ocurre algo de esto también en la ópera que vaya, ¿no? Sí, claro, sí. Eso te iba a decir, que la ópera que estamos presentando, Antropoceno, tiene algo de eso, de ritual y de vivenciar la ópera y cómo el público que va deja de ser un poco público y empieza y transforma. De hecho, nosotros cuando hicimos la ópera lo que hicimos es hacer un ensayo general, porque no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Hicimos un ensayo general que invitamos a estudiantes de las escuelas de teatro y de danza, y realmente necesitábamos eso. Y fue, bueno, probemos qué pasa, porque sabíamos que el público nos iba a modificar, que el ingreso de las personas nos iba a modificar a nosotros, que nosotros íbamos a modificar a la gente, que iba a pasar algo ahí de lo ritual, que iba a cambiar todo y que necesitábamos eso para poder luego enfrentar a la situación ya de la fecha concreta del 14 de septiembre. Y también sucedía que la gente nos decía, obviamente no creemos no creo que sea una transformación, que con esto vamos a cambiar el mundo, pero que la gente se reflexionaba durante el tránsito y sentía algo mínimamente, una mínima modificación, ¿no? Una pequeña modificación que hacía que pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero? Y que a nosotros, bueno, nos pasó cuando lo hacíamos. Y también sucedió al público. Y bueno, y yo creo que la música y que las artes en realidad nos transforman y que en esto creo más en... Bueno, yo no soy religiosa, claramente, o no, pero sí creo en las artes como algo transformador y en la espiritualidad de las personas a través, cómo se expresa a través de las artes y cómo las personas podemos transformarnos y bueno, creo que también el festival tiene esa búsqueda artística como un poco espiritual. Bueno, en cuanto, si querés, el tema de la religión es muy, muy profundo y no me quiero meter en esa cuestión, pero sí tiene mucho que ver lo que vos dijiste porque la obra se llama Antropoceno, está basada en el libro de mi hermano, doctor en antropología, y ese libro es un comentario a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y es un comentario, una crítica, tal vez lo que plantea el libro un poco, en resumen, es que aun cuando hay buenas intenciones, intenciones de parte de la Iglesia, de parte de cualquier institución, nos creemos dominadores, nos creemos que tenemos que cuidar. Y bueno, lo que plantea un poco también lo que dijo Atahualpa Yupanqui, que hay que comprender a la naturaleza. No basta con amar algo, hay que entenderlo y comprenderlo. Bueno, eso es algo también muy profundo y que podemos discutir también por qué o cómo, si se puede comprender. Pero bueno, la idea es esa, aún con las
con buenas... Está Sí. tan culturalmente arraigado esto de que hombre, naturaleza, dos cosas separadas. Sí, es como te relacionas con, como si no fueras parte de. Digamos. Exactamente. Y aún con las buenas intenciones del capitalismo, del eurocentrismo, Sí. que no sucedía con los pueblos originarios, ancestrales, que sí eran uno con la naturaleza, ¿no? Bueno, eso es más o menos. Bueno, hay mucho que ha quedado señalado, que no podemos profundizar en una entrevista en radio de 20 minutos, pero hay mucho porque hay mucho en el trabajo que viene haciendo el Festival Independiente de Ópera del Sur y queríamos contárselo a la audiencia, seguramente generar algún interés para que vayan a las charlas o a la función a confirmar. Le dejo el último minuto para que cierren agregando lo que quieran que no haya preguntado. Bueno, podemos, probablemente la fecha sea el 17 de octubre en la universidad, en el edificio histórico de la Universidad Nacional del Sur. En realidad estamos ultimando detalles para eso, pero ya está. Sí, no se todo. corregirá, pero para que se hagan una idea. Sí, así que Cruzamos eso los pueden... sí, y la idea es recorrer todo el espacio, así que entrar a la universidad, recorrer las aulas, recorrer los pasillos, igual que lo hicimos en el Teatro Municipal, hacerlo en la universidad. Así que... ¿La universidad de qué edificio? En el de Alem, el histórico, el Alem Sí, 253. 253. Y eso por un lado, y bueno, y también, bueno, voy a hacer la propaganda también. Y bueno, y también para las charlas que comienzan mañana, eso que Yo iba a decir que vayan eso, a las redes, que tal como dijiste, Astor, Sí. esto del antropocentrismo y qué sé yo, va a ser muy bien desarrollado Sí, sí. por gente que sabe, científicos que han estudiado. y seguramente, en las charlas. bueno, estuvimos teniendo charlas con estas personas que van a dar, con los científicos que van a dar las charlas, y todos van a tener una mirada distinta. Totalmente. Y eso está bueno, porque según cada especialidad, y también algunos me tiraron data que yo no tenía, cosas que yo decía, pues no sabía esto. Y tal vez tenemos mucha información, pero en realidad en este tema hay en realidad muchas líneas, ¿no? No es tan claro, nada es tan Muchas claro. líneas y pocos lugares donde poder discutir posiciones diferentes, que es una cosa totalmente saludable y fuera de práctica en general, ¿no? Ujú. Y bueno, y en cuanto, dos palabritas, que la ópera es una línea artística, somos artistas, es una línea artística, y la idea fue plantear el problema, ponerlo así, un granito más, digamos, y bueno, genial que haya científicos que quieran desarrollar esto y debatir, ¿no? Sí, bueno, y vayan a escuchar la ópera porque efectivamente la experiencia de ir, no, claro. nada de esto que hemos dicho reemplaza o suplanta la experiencia de estar ahí, de escuchar, de ser parte. Y además valorando al festival y la propuesta de un autor. Yo siempre digo no hay autores locales porque si no, Beethoven, que era un músico local de Bonn, o Silvio Rodrigo, un músico local de La Habana, ¿no? Hay músicos, hay músicas, pero sí es cierto un trabajo de alguien que propone algo a esta comunidad y compone simplemente eso y no tan simplemente, es un laburo. Bueno, muchas gracias por venir, estaremos atentos a la confirmación del 17 de octubre. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Natalia Abad y Leandro Ariel Manteniel, Festival Independiente de Ópera del Sur.